A ver, si vos querés lograr algo distinto a lo que lograste hasta ahora, entonces claramente tenés que pensar distinto. That the secret to being mentally strong is that you have to give up your bad mental habits. Mental strength is a lot like physical strength. If you wanted to be physically strong, you'd need to go to the gym and lift weights. But if you really wanted to see results, you'd also have to give up eating junk food. Mental strength is the same. If you want to be mentally strong, you need good habits like practicing gratitude. But you also have to give up bad habits like resenting somebody else's success. No matter how often that happens, it'll hold you back. So, how do you train your brain to think differently? How do you give up those bad mental habits that you've carried around with you? It starts by countering those unhealthy beliefs that I talked about with healthier ones. Día tras día repetimos el 80% de los pensamientos porque responden al funcionamiento inconsciente del cerebro y esos están seteados y predeterminados. Necesitas adueñarte de lo que sucede en esos pensamientos para poder modificar lo que realmente pensás. Si vos querés crear una vida, una pareja nueva, un trabajo distinto, una profesión distinta, una calidad de vida distinta, una forma de vida distinta, la forma de pensar que te trajo hasta acá es la forma de pensar que generó esta realidad. Aprendes a enfocarte en algo, te sitúas en una frecuencia. Y cuando estás en esa frecuencia empiezas a atraer lo que quieras. Puede que no tengas dinero, puede que no tengas los recursos necesarios para ejecutar o construir algo grande. Eso no importa. Todos los recursos que necesitas para hacer lo que quieras ya están aquí. Pero tienes que ponerte en contacto con ellos, tienes que entrar en armonía con ellos y ¡boom!, los atraerás a tu vida. Atraerás el dinero, la gente, los pensamientos, las cosas. Atraerás todo lo que necesitas. ¿Por dónde empiezas? Siempre empiezas donde estás y empiezas con lo que tienes. No te fijes en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes. Enamórate de tu idea y ponla en marcha ahora. Para crear una realidad distinta necesitas pensar distinto, pero realmente distinto. Necesitas poder percibir la vida distinto, entender la vida distinto, entender los procesos, lo que ves, lo que escuchás, lo que necesitas transformar y transmutar las asociaciones que vos tenés en tu cerebro, de cómo asociás la información, modificarlo para asociarla distinto. Porque cuando la asociás distinto, le das un significado distinto. Las imágenes y sensaciones que se representan en tu cabeza con esos estímulos son completamente distintos. Empezás a sentirte distinto. Las hormonas que se liberan en el cuerpo son distintas. For example, unhealthy beliefs about ourselves mostly come about because we're uncomfortable with our feelings. Feeling sad or hurt or angry or scared, those things are all uncomfortable. So we go to great lengths to avoid that discomfort. We try to escape it by doing things like hosting a pity party. And although that's a temporary distraction, it just prolongs the pain. The only way to get through uncomfortable emotions, the only way to deal with them is that you have to go through them. To let yourself feel sad and then move on. And to gain confidence in your ability to deal with that discomfort. Unhealthy beliefs about others come about because we compare ourselves to other people. We think that they're either above us or below us, or we think that they can control how we feel or that we can control how they behave, or we blame them for holding us back. But really, it's our own choices that do that. You have to accept that you're your own person and other people are separate from you. The only person you should compare yourself to is the person that you were yesterday. Lo que crees que sos capaz de manifestar y generar en tu vida empieza a ser distinto. Lo que podés esperar de la vida empieza a ser distinto, de una forma muy natural, muy fluida. Ni siquiera terminás a veces de entender cómo es que llegaste a este estado. Obviamente que cuando lo haces a propósito, lo entendés y lo podés identificar distinto porque, bueno, es un proceso que hiciste muy a conciencia. Pero créeme que a largo plazo te olvidás de un montón de cosas que querías manifestar. O al menos te puede pasar que la forma en la que vos lo intencionaste, lo creaste en tu mente, lo empezaste a traer a la realidad, lo empezaste a hacer como real en cuanto a cómo lo pensabas, lo empezaste a traer a tu vida, empezaste a sentirte cada vez más cerca de esa posibilidad. Es como que a veces se nos olvida esa parte.
Y cuando se nos olvida esa parte es como que decís, bueno, sí, logré esto, pero no entiendo cómo lo logré. Es que en realidad no importa tanto el cómo lo lograste, porque cómo lo lograste siempre va a ser distinto para cada cosa que quieras lograr en tu vida. Pero sí está bueno que entiendas cómo lo pusiste en tu cabeza y cómo empezaste a trabajarlo hasta que se hizo realidad. Eso puede pasar con un montón de cosas, pero también puede pasar que no lo identifiques porque quizá antes las cosas que lograbas es un poco lo que ya tenías en la cabeza que te llevaron a la realidad que tenés hoy. Entonces necesitas enfocar y encarar la vida distinto, verla distinto. Porque si vos logras verla distinto, por supuesto que hay técnicas como, ¿viste? Cuando te dicen la gratitud te lleva a ver la vida distinto, te lleva a ver lo que no es suficiente como suficiente, te lleva a ver, por supuesto, cuando uno hace ejercicios de gratitud, cuando uno hace mindfulness, cuando uno medita, todo eso está buenísimo y son un montón de técnicas. Es la suma de las distintas técnicas aplicadas lo que también llevan a un cambio mucho más grande. Pero también necesitas entender qué es lo que querés pensar, qué es lo que necesitas pensar, cómo necesitas pensar para que la realidad que se te manifieste sea otra. Y después tenés que hacer un trabajo para que esa forma de pensar sea natural en vos. No era natural en vos hasta ahora porque pensabas distinto y eso te trajo a la realidad de hoy. Y claramente tenés que pensar distinto para generar una realidad distinta, si no vas a seguir recreando la realidad de hoy. Pero para recrear esa realidad distinta tenés que naturalizar e incorporar casi como una reacción espontánea la forma de pensar que vos necesitas tener para lograr transformar la realidad que percibís, la realidad que vivís y las cosas que te suceden. Una pregunta clave en todo esto es ¿cómo tenés que pensar para que te suceda lo que querés? ¿Dónde están los sesgos que te están impidiendo pensar de esa forma? ¿Cómo podés hacer para pensar espontáneamente así? Y ahí es importante transformarte en la persona que piensa así. ¿Cómo lográs transformarte en la persona que piensa como vos necesitas pensar? Como vos identificaste que necesitas pensar. Entonces, tenés que transformarte en la persona que piensa espontáneamente así. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una transformación. No aplica que me digas, yo soy distinto, yo no soy así, a mí no me sale. No aplica que digas eso, porque la forma en la que vos pensás, si bien responde a tu personalidad y a tu forma de ser, también responde a los hábitos de pensamiento que has tenido según el contexto en el que creciste, las cosas que escuchaste, las experiencias que viviste, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso moldearon tu forma de pensar porque cada cosa que pensaste disparó una sinapsis en tu cerebro que fortaleció y creó redes neuronales específicas. Y cada vez que vos pensás, cada pensamiento, cada ínfimo pensamiento que vos tenés, fortalece la red de neuronas que se enciende cuando vos pensás en eso. La red de neuronas que se activa con cada pensamiento, la fortalece. Cuando tenés una idea nueva, se crea una nueva red de neuronas y cada vez que pensás en eso, se fortalece nuevamente esa específica red de neuronas. Entonces, a la mañana, vos no tenías el mismo cerebro que tenés ahora, no importa qué día sea. Vos pensaste un montón de cosas y eso reforzaron ciertas redes neuronas, modificaron o crearon nuevas. Por supuesto que el cambio es infinitesimal e imperceptible, pero es en la repetición y en el largo plazo donde este cambio se ve realmente. Es tan pasito de hormiga, tan chiquitito el cambio del día a día, que en el largo plazo nos sucede que decimos, che, ni sé cómo llegué a esto. Después cuando lo pensás y te tomás el trabajo de analizarlo, lo reconoces. Pero se va incorporando de una forma muy natural y el proceso se naturaliza muchísimo. ¿Cómo te das cuenta que esta transformación fue efectiva? Porque lo último que sucede es lo que vos querés que suceda. Pero justo antes de eso, justo antes de que suceda lo que vos querés que suceda, te vas a dar cuenta que la gente va a empezar a identificar en vos cambios. Pero no a nivel consciente, o por ahí sí, en general incluso son a nivel inconsciente y te empiezan a tratar distinto. Te hablan de distintos temas, empezás a encontrarte con gente distinta, empezás a entrar en contacto con otro tipo de personas, te ves expuesto a otro tipo de situaciones que van de la mano con quien vos querés ser y con las cosas que querés que te sucedan. Y eso es un poco la confirmación de que efectivamente la transformación viene por muy buen camino. Como dicen los grandes maestros, lo que tenés en tu cabeza determina lo que tenés en tus manos. Lo que tenías en tu cabeza te trajo acá. Lo que pongas en tu cabeza te va a llevar a otro lado. Elegí a dónde querés ir, elegí lo que querés vivir,
e identifica cómo tenés que pensar para que eso suceda. Si te sirvió, contámelo en los comentarios y decime cómo fue que te sirvió. Si sabes de alguien a quien le pueda servir, compartíselo. Y si querés más contenido como este, suscríbete y activa la campanita para que te llegue.